¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sarcobamani del curso de Física del Centro Preuniversitario San Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar los problemas de la semana número 13. Comencemos, chicos. Problema número 1. El problema 1 es un problema de verdadero o falso, entonces debemos recordar un poco la teoría, ¿no? Problema 1 dice, con respecto a las leyes de magnetismo, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Proposición 1. ¿Es posible separar los polos norte y sur de un imán y obtener un imán de un solo polo? 2. ¿El vector de inducción magnético es tangente a las líneas de inducción magnética solo para campos magnéticos producidos por los imanes? 3. El polo norte de la aguja de una brújula se orienta hacia la dirección del norte geográfico. A ver, comencemos con la primera proposición. En la primera proposición te hablan si es posible separar el polo norte y el polo sur de un imán. Recordemos que cuando nosotros tenemos un imán, el imán debe tener dos polos, ¿cierto? Uno de ellos es el polo norte y el otro es el polo sur. Recuerda que las líneas de campo o líneas de inducción de campo magnético siempre van de norte hacia sur, ¿cierto? Cerrando así las líneas de campo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tratamos o cortamos un imán por la mitad? ¿Listo? Buscando separar el polo norte del polo sur. Buscando, tratando. Entonces lo que vas a lograr es dos pedazos de igual tamaño, pero al separarlos se genera una nueva distribución. Porque recuerda que un imán simplemente es distribución de carga. Por lo tanto, al separarlo se genera una nueva distribución. Y de esa manera se genera otro polo norte y otro polo sur. Y para el otro pedacito, otro polo norte y otro polo sur. Generando así dos nuevos imanes. Profesor, y si nuevamente trato de separar por la mitad, ¿qué vas a generar? ¿Dos pedacitos o dos nuevos imanes? Por lo tanto, ¿será posible separar el polo norte y el polo sur de un imán? No, eso es imposible. Nunca se puede generar un solo polo. Por lo tanto, la primera es falsa. No se puede generar un solo polo. ¿Listo, chicos? Siempre debe haber dos polos. Proposición 2. El vector inducción magnético es tangente a las líneas de inducción magnética solo para campos magnéticos producidos por imanes. Entonces, ahí la respuesta es directa. Eso es falso. ¿Y por qué? Porque notarás que en la proposición te dice solo por los imanes. Y no necesariamente, pues, no necesariamente. Recuerda que el planeta Tierra también genera su propio campo magnético y las líneas de inducción son perpendiculares a las líneas, de inducción, al vector de inducción magnético, ¿cierto? Ahí son tangentes. Por lo tanto, ¿solo para imanes? No, no solamente para imanes, sino para todos los cuerpos que generan campo magnético. Por lo tanto, la segunda también es falsa. ¿Listo? La segunda es falsa. 3. Proposición número 3. Dice, el polo norte de la aguja de una brújula se orienta hacia la dirección del norte geográfico. A ver, recordemos. Si nosotros tenemos el planeta Tierra, de esta manera, imaginemos que este es así. Recuerda que tenemos dos polos, ¿cierto? Tenemos el polo norte geográfico y el polo sur geográfico. Ahora, recuerda que eso es distinto a los polos magnéticos del planeta. Porque si nosotros consideramos el planeta como un imán gigante, recuerda que en el norte geográfico está tu sur magnético y en el sur geográfico está tu norte magnético. De tal manera que siempre las líneas de campo, las líneas de inducción magnética van a ir de norte hacia sur. De norte hacia sur, siempre en esa dirección. De norte hacia sur, de norte hacia sur. ¿Listo? Y la dirección de las líneas de campo magnético son muy importantes porque eso va a indicar el sentido o hacia dónde apunta nuestra brújula. Por ejemplo, si nosotros graficamos por aquí una pequeña brújula, ¿listo? Por aquí una pequeña brújula, a ver, de esta manera, te vas a dar cuenta que el norte de la brújula siempre va a apuntar hacia ¿dónde? Hacia el norte geográfico del planeta. Siempre va a apuntar de esa manera. ¿Listo? Por lo tanto, ponemos por aquí que siempre el norte de la aguja va a apuntar ¿a dónde? Hacia el norte geográfico. Que lo mismo es decir que el norte de la aguja apunta hacia el sur magnético, ¿cierto? Por lo tanto, la tercera proposición debe ser verdadera, ¿no?
Debe ser verdadero. Eso es por definición de el campo magnético producido por el planeta Tierra. Por lo tanto, el problema número 1, ¿qué clave tendría? La clave sería la A. ¿Listo, chicos? Problema número 1 sería clave A. Continuando, chicos, con el problema número 2. Problema 2 dice: por dos conductores rectilíneos paralelos y muy largos, circulan corrientes eléctricas de intensidades de 4 y de 6 amperes, respectivamente, tal como se muestra en la figura. Determine la magnitud del vector de inducción magnético en un punto medio entre los conductores. Profesor, me piden la magnitud del vector de inducción magnético, ¿no? Que prácticamente es el valor del campo magnético. A ver, recordemos cómo se calculaba el valor del campo magnético. El valor del campo magnético se calculaba, pues recuerda, para conductores rectilíneos sería mu sub 0 multiplicado por la intensidad de la corriente dividido entre 2 veces pi por la distancia, que era considerado el radio, ¿cierto? Entonces, de esa manera nosotros vamos a calcular el valor del vector de inducción magnética, que viene a ser el campo. Ahora, a mí me piden en el centro. A ver, en este centro. ¿Te das cuenta que en el centro las distancias van a ser iguales? Voy a considerar R y R para los dos conductores. ¿Listo? Ahora, recuerda que al ser un vector debe tener dirección. Y eso es lo que tú has aprendido en clase, ¿no? Y eso es lo que tú has aprendido en la parte teórica, a graficar la dirección. Y para graficar la dirección para conductores rectilíneos o circulares, se usaba la regla de la mano derecha. ¿Listo? Entonces, en función de la regla de la mano derecha, nosotros vamos a graficar, a ver, la dirección. A ver, notemos esto. Para el conductor lineal 1, vamos a notar lo siguiente. Vamos a recordar que la regla de la mano derecha nos indica que el dedo gordito va a indicar el sentido de la corriente y los otros 4 dedos van a envolver a la corriente, generando así la dirección del campo, ¿cierto? Entonces tenemos dos conductores, conductor 1 y conductor 2. ¿Listo? Ambos conductores están dirigidos hacia arriba, ¿cierto? Entonces, si están dirigidos hacia arriba, el dedo gordito apunta hacia arriba y los 4 dedos deben envolver. ¿Listo? Y si te das cuenta, al envolver están generando un sentido antihorario, ¿cierto? Antihorario sobre el conductor. A ver, grafiquemos eso en la figura. En el conductor 1, dirigido hacia arriba, se genera un campo magnético en sentido antihorario, de esta manera. Para el conductor 2, igual. ¿Listo? Ahora, yo no quiero solamente saber el sentido del campo, sino quiero saber cómo es el campo magnético en un punto determinado. Por ejemplo, me están pidiendo cómo es el campo en el punto central, en el centro de esos 20 centímetros. Por lo tanto, debido al conductor 1 genera en sentido antihorario, por lo tanto vamos a notar que el campo número 1, sería un campo entrante o saliente. Si te das cuenta, graficando en ese punto, sería un campo entrante. Entonces sería aspita, ¿cierto? Pero notarás que para el conductor 2, el campo 2, al generarse un sentido antihorario, por ese punto estaría saliendo. Por lo tanto, campo puntito. Ah, entonces, profesor, ahí en ese punto hay un campo entrante y un campo saliente. Y si son vectores, y uno es entrante y otro es saliente, ¿qué vas a hacer para calcular la resultante? Simplemente restarlos, ¿cierto? Los vas a restar. ¿Listo? Entonces, lo primero que debo hacer es calcular el campo 1, luego el campo 2 y luego restarlos. Nada más. Por lo tanto, vamos a hacer eso con el campo 1 y el campo 2. Para eso, vamos a tener mucho cuidado al operar. Por ejemplo, campo 1. El campo 1 se calculará como mu sub 0. Recuerda, ¿cuánto vale mu sub 0, chicos? Vamos a ponerlo por aquí. Mu sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7, ¿cierto? 10 a la menos 7. ¿Listo? Entonces reemplacemos. A ver. Para el campo 1 sería 4pi por 10 a la menos 7. Profesor, por la corriente, obviamente corriente 1. Corriente 1 es 4. Sobre 2pi por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? Chicos, si todo es 20 centímetros, cada distancia R y R será 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros. Ahí está, 10. Profesor, pero está en centímetros. Y usted ha dicho siempre que debe estar en metros. Sí, debe estar en metros. Multiplico por 10 a la menos 2 para transformar a metros. ¿Listo? Ahora, lo único que quedaría sería operar. Y tú ya lo debes operar, mira. Vamos a operarlo juntos, a ver. Vamos practicando. Decimos,
2pi y 2pi te queda 2. ¿Listo? Por lo tanto me está quedando 2 por 4. Y 2 por 4 sería 8. ¿8 por cuánto, chicos? A ver, abajo, ¿cuánto nos quedaría? 10 por 10 a la menos 2, 10 a la menos 1. Ese 10 a la menos 1 sube con el 10 a la menos 7 y te genera ¿cuánto? Te genera un 10 a la menos 6. Ah, profesor, entonces el campo 1 es 8 por 10 a la menos 6. Sí, ¿en qué unidades? Unidades Tesla, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podemos colocarlo de esta manera. Mira, campo 1 es igual a 8, 10 a la menos 6. ¿Te acuerdas qué cosa era 10 a la menos 6? Era el micro, ¿cierto? 8 micro Tesla. Ah, ya. Entonces, ya tengo tu campo número 1. Profesor, ¿qué nos falta? Solamente te falta el campo número 2. Y finalmente restamos. A ver, campo número 2. Lo mismo, ¿eh? Mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. Por la intensidad de corriente 2, que sería 6, ¿no? 6. Sobre 2pi por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? Igualito, 10 por 10 a la menos 2. Ahí está. Entonces tú mismo vas a simplificar. 2pi te genera 2. Profesor, ¿cuánto me queda entonces? Entonces el campo 2 te quedaría 2 por 6, eso es 12, ¿cierto? 12. ¿Por cuánto? Por 10 a la menos 6 nuevamente. Unidades Tesla. Por lo tanto, esto te quedaría 12 micro Tesla. 12 micro Tesla. ¿Listo? Ahí está, tenemos el campo 2. Por lo tanto, si quieres calcular la resultante para la resultante, para calcular la resultante, ¿qué cosa debo hacer? El campo resultante sería, como uno es entrante y el otro es saliente, simplemente restamos. Vamos a restar el mayor menos el menor. Campo 2 menos campo 1. ¿Listo? El campo 2 es 12 microtesla. Menos el campo 1, que es 8 microtesla. Por lo tanto, dime, ¿cuánto sería tu campo resultante? Simplemente sería 4 microtesla. Y esa sería nuestra clave. La clave sería la C. ¿Listo, chicos? Han notado que el problema no es muy complicado. Lo que tienes que hacer es primero identificar el sentido del campo magnético o el sentido del vector campo magnético y luego identificar qué cosa debo hacer, ¿no? Sumar, restar o capaz por ahí son perpendiculares o forman un ángulo y debo calcular su resultante. ¿Listo, chicos? Problema número 2, la clave es la C. Continuando, chicos, con el problema número 3. Dice: por los vértices de un cuadrado de lado 20 centímetros pasan perpendicularmente 3 conductores rectilíneos muy largos y por los cuales circulan corriente eléctrica tal como se indica en la figura. Determine la magnitud del vector campo magnético en el punto P. Similar al problema anterior. Calcular el campo resultante en el punto P. Profesor, pero hay ahora 3 conductores. Sí, hay 3 conductores. Ahora, debo recordar, ¿no? Para cada uno de esos conductores, como está graficado de manera transversal, debo identificar si el sentido es antihorario o horario. Y en base a eso, graficar el campo en el punto P. ¿Cierto? A ver, graficando eso para cada uno de los conductores. Profesor, tengo un conductor, por ejemplo, el primer conductor de aquí. Vamos a ponerle números para poder tener una idea. ¿Listo? A ver, conductor 1. Este será mi conductor 1, este es mi conductor 2 y este será mi conductor 3. ¿Te parece? Vamos con el conductor 1. Para el conductor 1 tenemos un campo saliente, ¿cierto? Entonces tú sigues la dirección del campo saliente. Si es saliente, de esta manera. ¿Sí o no? Dedo gordito indica la dirección, saliente. Por lo tanto, los otros 4 dedos deben envolver. Dime, ¿en qué sentido están envolviendo? En sentido antihorario, ¿cierto? Si es saliente, antihorario. Por lo tanto, notarás aquí que para el conductor 1, el sentido del campo debe ser antihorario. Profesor, entonces, si es entrante, ¿cómo debe ser? Horario, ¿cierto? A ver, verifiquémoslo. Dedo gordito indica entrante, sentido, horario, ¿cierto? Ahí está. Entonces, si la corriente es entrante, el sentido es horario. Vamos a ponerlo así. Profesor, ¿el conductor 3 es lo mismo? Sí, sentido horario. Ya está. Con ese criterio, ahora te toca graficar los campos en el punto P. ¿Listo? Obviamente, al ser conductor 1, 2 y 3, tendrás campo 1, campo 2 y campo 3. Vamos a ver, vamos con el campo 1. Trazamos la línea diagonal porque recuerda que yo necesito la distancia, la longitud
desde el conductor hacia el punto, sería la diagonal, ¿no? Y tú ya sabes cómo calcular la diagonal. Ahora, recuerda que con esa distancia y el campo deben formar 90 grados, pero siguiendo el sentido que ya hemos calculado hace un momento. Entonces sería algo así, mira. Este sería nuestro campo número 1. Y recuerda, formando 90 grados. Profesor, ya encontré el campo número 1. Vamos con el campo número 2. Trazamos la longitud, la distancia, mira, y es uno de los lados del cuadrado, y siguiendo el sentido del campo que habíamos determinado, y sería hacia la izquierda, ¿no? Formando 90 grados, hacia la izquierda. Ese sería tu campo número 2. Profesor, y por último, para la corriente 3. 90 grados, distancia, y sería aproximadamente hacia abajo, campo 3. Ya está. Te das cuenta que tengo 3 vectores nada más. Y el análisis vectorial ya lo has visto antes, ¿cierto? En la semana número 1 y semana número 2. Y al tener 3 vectores, cuando uno está inclinado y los otros son perpendiculares, la idea es descomponer, ¿cierto? La idea es descomponer. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero primero, calculemos todos los valores. Y para eso debemos recordarnos cómo se calcula el campo. El campo magnético para conductores lineales sería mu sub 0, intensidad de corriente I, sobre 2pi por R, ¿cierto? Donde R, ¿qué cosa era? La distancia. ¿Listo, chicos? Ahí está. Tú mismo eres, ¿eh? Vamos a calcular los 3 campos. A ver, con mucho cuidado porque como son 3, vamos a tener que operar en mucho orden, ¿no? Con mucho orden. A ver, campo 1. Campo 1 será mu sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7, por la corriente. Vamos, ¿cuánto es la corriente 1? Vale 4, ¿cierto? Corriente 1 vale 4, sobre 2pi por la distancia. A ver. Debes tener mucho cuidado, por favor. La distancia es la diagonal del cuadrado. Por lo tanto, si el cuadrado es del lado 20 centímetros, la diagonal es 20 raíz de 2, ¿cierto? 20 raíz de 2. ¿En qué unidades? En centímetros. Entonces debes tener mucho cuidado. 20 raíz de 2. Profesor, pero dime, está en centímetros. ¿A qué lo debo pasar? A metros. ¿Y para pasar a metros no es sencillo eso? Sí, por 10 a la menos 2 nada más. Ya está, con mucho cuidado por favor. Ahora, ¿qué hago? Simplemente simplifico, a ver, simplifica, reduce la expresión. Dime, 2pi, te queda 2, ¿listo? Mitad 1, mitad del 20, 10. Ya está, entonces te está quedando algo, se está quedando algo. A ver, vamos a ver. Con mucho cuidado decimos, el campo número 1 será igual a... ¿Te das cuenta que arriba solamente me queda un 4? Sí. Y abajo un raíz de 2, ¿cierto? Ya está. ¿Qué más? Te quedaría un 10 a la menos 7 y abajo un 10 por 10 a la menos 2. Pero 10 por 10 a la menos 2 es 10 a la menos 1. Si sube, 10 a la menos 6. Unidades Tesla, ¿cierto? Profesor, ese ya es conocido, pues, ¿no? Porque un 10 a la menos 6, ¿qué cosa es? Micro Tesla. Entonces mira, ahí ya tienes algo. Pero vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así por ahora. ¿Listo? Ya calculé el campo número 1. Dime, ¿lo mismo puedo hacer para el campo 2? Claro. A ver, vamos con el campo 2. Campo número 2. Igual, lo mismo. 4pi por 10 a la menos 7 por la intensidad de corriente, chicos. Intensidad de corriente. ¿Cuánto será? Para el campo 2 sería 3, ¿no? 3 amperes. Sobre 2pi por la distancia. Profesor, pero la distancia es el lado del cuadrado. Claro, es 20 centímetros. 20 por 10 a la menos 2. ¿Listo? Con mucho cuidado, por favor. Ahora sí, simplifiquemos. 2pi, 2, mitad 1, mitad del 20, 10. Ya está. Eso es conocido, yo creo, ¿no? Entonces, el campo número 2, mira cómo te queda. Arriba solamente te queda el 3. Abajo, 10 por 10 a la menos 2, que es 10 a la menos 1. Sube con el 10 a la menos 7 y se transforma en 10 a la menos 6. Unidades Tesla. Profesor, este sí ha salido bonito. El otro me salió con raíz de 2. Pero por ahí recuerda que debemos descomponer, entonces se puede reducir un poco más. Vamos con el campo 3. Ya, con la práctica que ya tenemos, lo hacemos rápido, mira. 4pi por 10 a la menos 7, ese es el mu, por la intensidad de corriente para la corriente 3, sería 2 amperes, ¿no? Fíjate bien, no te vas a confundir con los números, sobre 2.
pi sobre 2pi por la distancia. Nuevamente la distancia es el lado del cuadrado, ¿no? Y eso vale 20 centímetros. 20 por 10 a la menos 2. ¿Te das cuenta que la práctica ya te hace sacar los valores rápidos, ¿no? Observa. 2pi, 2pi, 2. Mitad, 1. Mitad del 20, 10. Profesor, eso ya es conocido entonces. ¿Cuánto te queda entonces? Campo 3 te queda arriba solamente el 2. Abajo, 10 por 10 a la menos 2. Y eso es 10 a la menos 1. Si sube con el 10 a la menos 7, sería por 10 a la menos 6 unidades Tesla. Hasta. Profesor, todos los valores son conocidos, a excepción del primero, que es el campo 1, que tiene un raíz de 2. ¿Ya está? Entonces, ahí va un poco tus conceptos en vectores, ¿cierto? Vamos a ver. Mira, grafiquemos, a ver. Vamos, acá está el punto P. ¿Listo? A ver. Acá está tu punto P. Y de ese punto P sale un campo 1, ¿cierto? Observa, sale un campo 1. Ya está, dime, ¿cuánto vale ese campo 1? Mira, vamos a hacer algo muy práctico. Como al final tú vas a dar tu respuesta de campo resultante, ¿qué te parece si todo este 10 a la menos 3 sale como un término en común? Es decir, si tu respuesta te sale 1, debe ser por 10 a la menos 6, ¿cierto? Si tu respuesta te sale 5, debe ser por 10 a la menos 6. Es decir, ese factor va a ser siempre el mismo. Por lo tanto, tus valores son 4 sobre raíz de 2, 3 y 2. Ah, entonces, profesor, usted me ha dicho que no le considere esa parte y al final lo coloque. Sí, porque es una proporción nada más. Entonces, tu campo número 1 debe ser 4 sobre raíz de 2. ¿Te parece? Ya está. Ahora, el campo número 2, campo 2, ¿cuánto vale? Vale 3 simplemente. 3. Y el campo número 3 vale 2. Ya está. Profesor, pero el campo 3 y 2 forman 90 grados. Son perpendiculares. Pero el campo número 1 es inclinado. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Descomponer, ¿cierto? Vas a descomponer uno horizontal y otro vertical. Entonces vas a darte cuenta que en la horizontal y en vertical ese vector está formando un ángulo de 45 grados. ¿Y por qué ocurre eso? Porque recuerda que la corriente con ese campo forman 90 grados. Entonces, por aquí es una diagonal de 45. Por lo tanto, con la vertical también forma 45, ¿cierto? Y en la horizontal también debe formar 45. Entonces, al ser 45 grados, dime, ¿lo puedes descomponer, sí o no? ¿Se puede o no se puede? Claro que sí, mira. Al descomponer en la horizontal y en la vertical, los valores, ¿cuánto debe ser? A ver, es 4 sobre raíz de 2. Por lo tanto, sería 4 sobre raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? O si tú quieres, puedes ponerlo así, ¿no? Por 1 sobre raíz de 2. ¿Listo? ¿Y por qué? ¿Por qué hago eso? Porque recuerda que si tú quieres pasar de un cateto a la hipotenusa, multiplicas por raíz de 2. Y si quieres pasar de la hipotenusa al cateto, divides entre raíz de 2. Y eso es lo que he hecho. Y dime, ¿cuánto te quedaría entonces? Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. 4 entre 2. Profesor, esta componente es 2. Y como es un triángulo de 45 y 45, la otra componente también debe ser 2, ¿cierto? Entonces, profesor, tendría solamente eso. Tendría 4 vectores ahora. Un vector de 2 hacia arriba, un vector de 2 hacia abajo, un vector de 2 a la derecha y un vector de 3 hacia la izquierda. Dime, ¿se puede calcular o no calcular la resultante? Claro que sí. Podemos hacer algo así, ¿no? De directo nada más. Si hay un 2 hacia arriba y un 2 hacia abajo, dime, ¿esos dos valores se van o no se van? Claro, se eliminan, se compensan. Ahora, tengo un 3 hacia la izquierda, tengo un 2 a la derecha. ¿Cuánto te queda? Te quedaría simplemente, ¿cuánto? Un 1, ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Y ese es el valor de tu campo resultante, te queda como 1. Pero recuerda el factor que hemos sacado al inicio. Entonces podemos decir que el campo resultante es como 1. ¿Pero por cuánto? Por 10 a la menos 6 Tesla. En tu respuesta, ¿cómo está? En tu respuesta está como campo resultante igual a 1 micro Tesla. Por lo tanto, chicos, tu problema número 3 tiene la clave enano. La clave es enano. Entonces, chicos, nota algo muy importante, ¿no? Usualmente en estos temas, al tratarse de vectores, vas a usar tus conceptos o tus criterios que ya has visto antes en las primeras semanas. No te olvides eso, por favor, repasa esa parte para que no te puedas complicar. Ahora, un artificio que hemos hecho, ¿no? Sacar un término en común. Y eso te ayuda para que tu expresión no sea muy compleja, sea más sencilla.
Listo chicos, problema número 3, la clave es la E. Listo chicos, continuando con el problema número 4, dice: dos conductores rectilíneos y muy largos se ubican en el espacio tal y como se muestra en la figura. Dice, la figura está en el espacio, así que debemos recordar, ¿no? Arriba, abajo, derecha, izquierda, las tres direcciones, X, Y y Z. Determine la magnitud del vector inducción magnética en el punto P. Nuevamente lo mismo, chicos, calcular el campo resultante, ¿no? El vector de inducción magnético. ¿Listo? Pero tengo dos corrientes, pero están en el espacio. Así que debemos tener mucho cuidado al graficar. ¿Listo? Lo primero que debo hacer es identificar el sentido del campo magnético para cada una de esas corrientes. Por ejemplo, si tengo la corriente I1 que está en el eje Z, dirigida hacia arriba, entonces recuerda, si está dirigida hacia arriba, el campo debe ser en sentido antihorario, ¿cierto? A ver, esto sería en sentido antihorario. Ah, profesor, entonces el campo número 2 para la corriente 2, lo mismo, ¿no? Te das cuenta que ese es un campo como que saliente, ¿no? Saliente. Si es un campo saliente, mira, el sentido ¿cómo es? Antihorario, ¿cierto? Claro, antihorario. Entonces, notemos por aquí, en sentido antihorario. ¿Listo? Ahora, el problema es graficarlo en el punto P. ¿Listo? Y recuerda que estamos en 3 dimensiones. No estamos en un plano, estamos en 3 dimensiones. Así que vamos a ver, con mucho cuidado, por favor. Para el campo número 1, te das cuenta que desde el conductor hacia el punto debe haber una distancia, ¿no? Que es 10 centímetros. Y con esa distancia debe formar 90 grados el campo. Pero te está diciendo que debe ser en sentido antihorario. Por lo tanto, debería ser algo así. En 3 dimensiones debería ser un campo prácticamente entrante. Un campo entrante, de esa manera. Y ese sería tu campo número 1. En cambio, para el campo número 2, como es un campo en sentido antihorario, en el punto P lo estarías graficando prácticamente hacia abajo. ¿Listo? Y ese sería tu campo número 2. ¿Listo? Si tú lo quieres llevar a un sistema de 3 dimensiones, sería algo así, mira. Campo 1, ¿listo? Formando 90 grados, con un plano por ahí, una recta, y luego hay otro campo, un campo 2, que también forma 90 grados. Por lo tanto, dime, en conclusión, ese campo 1 y campo 2, ¿qué ángulo deben formar? Ambos. Ambos también deben formar 90 grados. Profesor, son perpendiculares. Entonces, recuerda, si yo tengo dos vectores que son perpendiculares, ¿cómo se calculaba la resultante? ¿Sumando, restando? No, ¿cierto? Recuerda que cuando son perpendiculares, tú calculabas la resultante aplicando Pitágoras. ¿Y cómo sería ese Pitágoras para este caso? Sería algo así, mira. Vamos a tener que recordar. Campo resultante es raíz del campo 1 al cuadrado más el campo 2 al cuadrado. Raíz de todo eso. Y usualmente lo que va a ocurrir es que el campo 1 y el campo 2 sean proporcionales y de tal manera que formen valores conocidos. Los usuales, 3, 4 y 5, ¿te acuerdas, no? Triángulo 53, 57, 36. ¿Listo? De 53 a 37. Entonces, esos valores tú debes buscar, ¿no? O capaz no, ¿no? Pero notas que por las claves son valores exactos. Entonces, triángulos de 30 y 60 no se van a formar. ¿Listo? De 45 a 45, poco probable. Entonces, chicos, así que buscamos esos valores. Encontremos esos valores y apliquemos Pitágoras a esos dos. A ver, recordando, ¿cómo se calcula el campo? Campo magnético se calcula para corrientes lineales, nuevamente, mu sub 0 por la intensidad de corriente sobre 2pi por la distancia que viene a ser el radio, ¿cierto? Ahí está. Esto es lo que voy a aplicar para el campo 1 y el campo 2. Nuevamente, tú ya tienes práctica en esto, así que no hay problema. Campo 1. Campo 1 sería mu sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7, por la intensidad de corriente 1, que viene a ser 3, notas que es 3, sobre 2pi, por la distancia. A ver, con mucho cuidado, ¿la distancia cuánto es? 10 centímetros, profesor. Recuerda, paso a metros por 10 a la menos 2. Ahora sí, tú misma eres, ¿eh? Simplificamos, sería 2pi por aquí, 2pi, te queda un 2. Ah, mira, arriba te queda un 2 por 3. Ya está, un 2 por 3, ¿cuánto es? 2 por 3 es un 6. ¿Por cuánto? A ver, lo demás ya es conocido. ¿Nota? Abajo, 10 por 10 a la menos 2, 10 a la menos 1. Sube con el 10 a la menos 7, 10 a la menos 6. Unidades Tesla. Ah, entonces yo, profesor, ¿yo puedo poner esto? 6 microtesla. Claro.
no hay problema. Tu campo número 1 debe ser, 6 microtesla, ¿cierto? Ahí está. Entonces, campo número 1 debe ser 6 microtesla. De la misma forma, de la misma manera vas a hacer el campo número 2. A ver, campo número 2. Sería 4pi por 10 a la menos 7. Intensidad de corriente eléctrica 2. Vale 8. Ahí está. Sobre distancia. Profesor, con mucho cuidado, no es 10. Mira, la distancia del conductor hacia el punto P. Sería 20 centímetros. Entonces sería 2pi por 20 y por 10 a la menos 2, porque debo pasarlo a metros. Ahora, aquí sí, con mucho cuidado, por favor. 2pi y 2pi te queda 2. Mitad de 2, 1. Mitad del 20, 10. Ya está. Entonces, dime, ¿cuánto te queda el campo 2? El campo 2 te queda, mira, arriba 8 por 10 por 10 a la menos 2 que está abajo, 10 a la menos 1. Si sube sería 10 a la menos 6 unidades Tesla. Profesor, entonces usted me está diciendo que el campo 2 debe ser 8 microtesla. Claro. Dime, esos valores no son conocidos. Campo 1, 6 microteslas. Campo 2, 8 microteslas. Dime, si tú aplicas Pitágoras para el 6 y para el 8, ¿cuánto te debe salir? Dime, ¿cuánto te debe salir? Te debe salir 10, ¿cierto? Porque son valores conocidos. Pero si no te acuerdas, no hay problema. No hay problema, porque tú puedes calcular el campo resultante con Pitágoras. Campo 1 al cuadrado más campo 2 al cuadrado. Profesor, el campo 1 es como 6. Claro, 6 al cuadrado. Más el campo 2, 8 al cuadrado. Ahora, tú dirás, no, profesor, ¿y por qué no he puesto microtesla? Porque recuerda, el problema anterior que habíamos dicho, esos factores comunes los puedes obviar y al final lo vuelves a colocar. No hay problema. Por lo tanto, dime, 6 al cuadrado, 36. 8 al cuadrado, 64. Dime, 36 más 64, eso es 100. Y raíz de 100, dime cuánto sería. Entonces, tu campo resultante sería como 10. Como 10. El factor común que hemos sacado, microtesla. Entonces, tu respuesta, ¿cuánto será, chicos? Tu respuesta es 10 microteslas. Y la clave sería la B. Entonces, problema número 4, clave B, chicos. ¿Listo? Ahora, chicos, continuemos con el problema número 5. Dice, un conductor rectilíneo muy largo y un conductor circular se encuentran separados tal como se muestra en la figura. Si por los conductores circula una corriente eléctrica de intensidad de 6 pi amper y la corriente 2 es de 6 amper respectivamente, determine la magnitud del vector campo magnético en el centro del conductor circular si su radio tiene una longitud de 10 centímetros. Ah, mira, el radio vale 10 centímetros. Este radio vale 10 centímetros. Y me piden el campo resultante en el centro. Ya está. Entonces, nuevamente, te piden campo resultante en el centro. Debo graficar los dos campos generados por el conductor rectilíneo y circular. Y luego verificar, ¿no? Si ambos van a la derecha, van hacia la izquierda, va uno hacia arriba, otro hacia abajo, o son perpendiculares, o en el peor de los casos, forman un ángulo distinto a 90. Profesor, pero yo me acuerdo de lo circular, de los rectilíneos. En rectilíneos, si la corriente era hacia arriba, el sentido del campo era en sentido antihorario. Claro, los rectilíneos ya lo has practicado. Pero en el circular debemos recordar, pues, ¿no? A ver, nota por favor, aquí el sentido de la corriente, para la corriente circular, es en sentido horario. Entonces recuerda cómo era la regla de la mano derecha para corrientes circulares. La regla de la mano derecha era similar, ¿no? Solamente que ahora cambiamos las funciones. El dedo gordito va a indicar el campo y los 4 dedos envolviendo el sentido de la corriente, porque eso es lo que se va a mover, ¿cierto? Entonces, para esta corriente circular sería en sentido, mira, observa, en sentido horario, ¿cierto? Horario. Dime, ¿cómo debe ser el campo? Debe ser entrante, ¿cierto? Mira, sentido horario, campo entrante. Ah, entonces, profesor, para el campo circular, para la corriente circular, el campo debe ser entrante. Sí, entrante. ¿Listo? De esa manera. Voy a ponerle campo 2. Pero, para la corriente lineal, eso ya lo has practicado, mira. En sentido antihorario, en el punto central, ¿cómo sería? También entrante.
¿Listo? También entrante. Por lo tanto, yo te pregunto, si los dos son entrantes, los dos tienen la misma dirección, apuntan hacia el mismo lugar. Por lo tanto, al final, ¿qué vas a hacer? Vas a sumarlos, porque si apuntaran en sentidos contrarios, se restaban, ¿no? Entonces, voy a calcular primero el campo 1 y luego el campo 2. ¿Listo? Ahora, debes tener mucho cuidado. Para corriente lineal es una fórmula y para corriente circular es otra fórmula. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a separar por aquí. Para corriente lineal. Para corriente lineal se calcula como mu sub 0, intensidad de corriente, sobre 2pi por el radio. ¿Listo? Ese es para corriente lineal. Ahora, para corriente circular. Para corriente circular es algo similar. Mu sub 0 por la intensidad de corriente sobre 2 veces el radio. ¿Listo? Ahí está. Y eso es lo que tú vas a aplicar para el campo 1 y para el campo 2. ¿Listo? A ver. Campo número 1. Campo 1 es para lineal. Sería 4pi por 10 a la menos 7. Por la intensidad de corriente. Dime, ¿cuánto es la intensidad de corriente para 1? Profesor, para 1 te dicen que es 6pi. Ten mucho cuidado aquí, ¿eh? Sobre 2pi por el radio. A ver, con mucho cuidado. Con mucho cuidado aquí, mira. Desde el conductor lineal 1 hasta el centro. ¿Cuánto es la distancia? Mira, 20 y 10. Hasta el centro sería 30. 30 centímetros. Por lo tanto, por 10 a la menos 2. Dime, ¿qué cosa puedo hacer? Simplificar, ¿cierto? 2pi, 2 te queda arriba. Mitad. Listo. A ver, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Debo simplificar todo lo que se pueda. Dime, ¿puedo sacar sexta? Sexta 1, sexta 5, ¿no? Sexta 1, sexta 5. Por lo tanto, dime, ¿cuánto nos está quedando? Nos está quedando 2/5 de pi. A ver. Entonces sería campo 1, sería igual a 2/5 de pi, ¿por cuánto? 10 a la menos 2 sube con el 10 a la menos 7, sería 10 a la menos 5. Profesor, pero en tus claves está en microtesla, por lo tanto, ¿lo puedes o no lo puedes formar? ¿Qué pasaría si multiplico por 10 a la menos 1 y divido por 10 a la menos 1? Dime, ¿se forma o no se forma el 10 a la menos 6? Claro. Y este 10 a la menos 1 que está abajo sube como un 10. Entonces quedaría 10 por 2, 20, 20 entre 5, 4, ¿cierto? 4. Por lo tanto, el campo número 1 sería 4 pi microtesla. Profesor, ¿dónde sacó usted el microtesla? De aquí, mira, lo vamos a sombrear. Ahí está. Y todo lo demás te queda un 4pi. ¿Ya está? Ahora, recuerda, esta no es tu respuesta. Este es solamente el campo número 1. Este es solamente el campo número 1. Ahora, vamos con el campo número 2. Algo similar, ¿eh? Algo similar, a ver. Campo número 2. Sería, como es una corriente circular, sería 4pi por 10 a la menos 7. Por la intensidad de corriente 2, y eso vale 6. Sobre solamente 2 por el radio. Dime, ¿cuánto es el radio para la corriente circular? 10 centímetros, ¿cierto? 10 por 10 a la menos 2. Ahí está. Creo que es más sencillo de operar, mira. Mitad del 4, 2. 2 por 6, 12, ¿cierto? Ya está. Por lo tanto, tendríamos 12. Dime, ¿te queda un pi o no pi? Sí, por. Abajo, mira, 10 por 10 a la menos 2. ¿Te acuerdas que era eso? 10 a la menos 1. Y si subía con el 10 a la menos 7, 10 a la menos 6, profesor. Ya está. Entonces, ¿cuánto me quedaría el campo 2? 12 pi microtesla. ¿Cierto? Sí te acuerdas, ¿sí o no? Entonces, tu campo número 2 te queda 12 pi microtesla. Ya está. El problema se ha acabado, ¿cierto? Porque tienes campo 1 y campo número 2. ¿Qué debo hacer? Si ambos apuntan hacia el mismo lugar, debo sumar nada más. Entonces tu campo resultante simplemente es campo 1 más campo 2. Campo 1, 4pi, más campo 2, 12pi. Campo resultante, 16pi unidades microtesla.
Entonces, chicos, ¿cuál sería tu clave? 16 pi microtesla. ¿Cuál sería? Mira, cómo te quieren confundir entre la B y la D. Dime, con mucho cuidado. La clave sería la D. 16 pi microtesla. Por lo tanto, la clave para el problema número 5 sería la D. Listo, chicos. Continuando, chicos, vamos a resolver el problema número 6. Problema 6 dice, un conductor curvilíneo está formado por dos secciones de circunferencias concéntricas, tal como se muestra en la figura. Determine la magnitud del campo magnético en el centro o si por el conductor circula una corriente de 4 amperes de intensidad. El radio R de la circunferencia pequeña tiene una longitud de 20 centímetros. Entonces R mayúscula vale 20 centímetros. Ya está. A ver, dos circunferencias concéntricas. Profesor, pero observa que las circunferencias no están completas. Entonces, por lo tanto, debes usar no todo el campo magnético, sino parte de ese campo magnético que genera. Ya, entonces más o menos como estamos guiándonos ahí. Ahora, ¿quiénes generan campo magnético en el centro? Para eso analiza bien, por favor, ¿ya? Observa, en el centro. Voy a seguir toda la trayectoria. Comenzamos por arriba. Esta trayectoria lineal generará campo en el punto O. No, recuerda que está en la prolongación. Y cuando un punto se encuentra en la prolongación de una corriente eléctrica, no genera campo en ese punto. Por lo tanto, esta corriente lineal no genera campo. Pero dime, este circular que está por aquí hasta acá, de aquí hasta acá, toda esta parte que está en la izquierda, ¿genera campo, sí o no? En el centro, sí, porque es como si fuera una circunferencia incompleta. Entonces, esta parte sí genera campo. Dime, esta pequeña corriente lineal que está acá, el punto O está en su prolongación, ¿genera campo? No. Chao. Ahora, esta corriente circular hasta acá, mira, prácticamente es toda esta parte, casi una circunferencia completa. ¿Genera un campo en el centro? Claro que sí. Pero la última sección lineal, esta de acá, ¿genera campo? No, porque el punto O está en la prolongación, no genera campo. Entonces te estás dando cuenta que tenemos dos tipos de campos. Un campo generado por la parte circular de la izquierda y un campo generado por la pequeña circunferencia dentro, ¿no? Entonces voy a separarlos en dos. ¿Listo? Voy a considerar que la parte de aquí afuera va a ser tu corriente 1. ¿Listo? Y esa corriente 1 vale 4 amperes. Y la otra parte interna es tu corriente 2. Ahora, ¿por qué hago eso? Porque cada uno de ellos va a generar un campo distinto. ¿Listo? Y yo debo graficarlo, ¿cierto? Y luego operar esos campos. A ver, si la corriente 1 notas que es en sentido horario, no, mejor dicho, antihorario. Entonces, mira, en sentido antihorario la corriente circular, antihorario. Para ti, antihorario. Por lo tanto, ¿cómo debe ser el campo? Saliente, ¿no? Entonces, en el centro debe ser saliente. A ver, grafiquemos eso. Campo saliente. Campo número 1 debe ser saliente, puntito. Ahora, para la corriente 2, profesor, la corriente 2 en sentido, mira, observa, en sentido horario. Horario. Por lo tanto, ¿cómo debe ser el campo? Entrante, ¿cierto? Horario, entrante. Por lo tanto, el campo número 2 debe ser entrante. Profesor, si uno es entrante y el otro es saliente, ¿qué debo hacer? Debes restar. Entonces, sentidos contrarios, se resta. ¿Listo? Entonces, ya sé que debo restar, pero ¿qué valores? ¿Cuánto vale el campo 1 y el campo 2? Notas que no es una circunferencia completa. Por lo tanto, no es como tú conoces. Entonces, debemos recordar, a ver. Por aquí, a ver. Para una corriente circular, se calcula el campo de esta manera, como mu sub 0, intensidad de corriente, sobre 2 veces el radio, ¿no? Pero eso es cuando es una circunferencia completa. Dime, ¿cuánto, el de la izquierda, cuánto es la circunferencia? Te das cuenta que es la mitad, ¿cierto? Y si es la mitad, ¿qué ángulo está formando internamente ese sector? Un ángulo de 180, ¿no? Si el ángulo es de 180, ¿cómo se calcula el campo? Profesor, si es de 180, notarás que es la mitad de la circunferencia. Entonces simplemente multiplicas por 1/2. 1/2 por mu sub 0, intensidad de corriente, sobre 2R. ¿Está? Sí te diste cuenta, ¿cierto? Profesor, pero si yo no tengo la mitad, si no tengo la cuarta parte, es decir, cuando forman 90 grados,
Ah, entonces si forma 90 grados sería la cuarta parte, tú lo has dicho, entre 4 por mu sub 0, intensidad sobre 2R. Ah, entonces ya me estoy dando cuenta. Profesor, pero ya tengo una de las corrientes, uno de los campos, pero el campo número 2 no es ni 180 ni 90. ¿Qué ángulo es, chicos? ¿Qué ángulo es? Notarás que el ángulo que está formando ahí es 270 grados. Profesor, y si es un ángulo de 270 grados, dime, ¿no será los 3/4? ¿Sí o no? ¿De toda la circunferencia? Claro, es las 3/4 partes de toda la circunferencia. Entonces sería por mu sub 0, intensidad sobre 2R. Ah, entonces hay ángulos ya conocidos, ¿cierto? Muy usados a nivel preuniversitario. El 180, el 90 y el 270. Y por si acaso, ¿no? Por si acaso. Te pongo el ángulo de 45. Profesor, ¿qué significa el ángulo de 45? La octava parte de todo. Por lo tanto, sería un octavo de mu sub 0, intensidad sobre 2R. ¿Listo? Y con eso ya estás preparado para cualquier problema de este tipo. Ahora sí, tú mismo calculas los campos que te piden. ¿Vamos con qué campo? Vamos con el campo 1, ¿ya? Campo 1. El campo 1 es debido a la circunferencia externa, ¿no? Que es la mitad. Por lo tanto, si es la mitad, un medio. Estamos aquí, ¿no? Un medio de mu sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7. Por la intensidad de corriente. Profesor, la corriente 1 y 2 valen 4. Ah, entonces 4 sobre 2 veces el radio. Ahora, aquí hay mucho cuidado. El radio es la distancia desde la circunferencia hacia el centro. Desde la circunferencia hacia el centro es 2 veces R, pero R vale 20 centímetros. Por lo tanto, 2 veces R sería 40 centímetros. 40 por 10 a la menos 2. Ahora, tú mismo al operar, ¿eh? Por favor. 2 y 2 son 4. ¿Listo? 4 y 4 se van. Mira, 4pi, le sacas cuarta, 4 se va. Cuarta de 40, 10. ¿Listo? Con mucho cuidado, por favor. Operamos. Campo número 1, te queda, arriba solamente te queda pi, por abajo, 10 por 10 a la menos 2, 10 a la menos 1. Si sube con el 10 a la menos 7, 10 a la menos 6. Por lo tanto, ¿me puedes decir cuánto vale el campo 1? Sería pi micro Tesla. Ah, entonces tu clave debe tener pi. Sí, tu clave debe tener pi. Y sería pi micro Tesla. Ya está. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale el otro? ¿Cuánto vale el otro? ¿Listo? El otro, ¿cuánto vale? A ver, vamos a calcularlo. Con mucho cuidado, por favor. Vamos. Campo número 2. Profesor, es 270 grados para la circunferencia pequeña. Por lo tanto, sería 3/4 por micro 4pi por 10 a la menos 7 por la corriente que es 4 sobre 2 veces el radio. Ahora sí, tengo mucho cuidado. El radio para la circunferencia pequeña es R, entonces sería 20 centímetros nada más. 20 por 10 a la menos 2. Ya está. A ver, simplifica por favor. A ver, el 4 y el 4 se van, ¿cierto? Ya está. 2 por 2, porque te queda un 10 aquí. 2 por 2 es 4, con este 4 se va. Ya está. A ver. Entonces te quedaría el campo número 2 es igual a 3pi, coincides conmigo, 3pi por, a ver, abajo te queda un 10 por 10 a la menos 2, eso es un 10 a la menos 1. Si sube con el 10 a la menos 7, sería 10 a la menos 6. Por lo tanto, tu campo número 2 te queda 3pi micro Tesla. Profesor, ya tengo mi respuesta, entonces, claro que sí. Porque si el campo 1 vale pi micro Tesla y el campo número 2 vale 3 pi micro Tesla, ¿cómo se calculaba el campo resultante? A ver, aquí, campo resultante. Uno es entrante y el otro es saliente, por lo tanto vas a restar, ¿cierto? Vas a restar el mayor, que es el campo 2, menos el menor, que es el campo 1. El mayor es 3pi menos campo 1, que es pi. Dime, ¿cuánto te quedaría tu campo resultante entonces? Te quedaría 2pi unidades micro Tesla. Entonces, tu respuesta sería 2pi micro Tesla. Y tu clave sería la A. La clave sería la A. ¿Listo, chicos? Problema número 6, clave A. Ahora, chicos, resolvemos el problema número 7. Problema 7 dice lo siguiente.
semicircular, es decir, la mitad de una espira, y un conductor rectilíneo muy largo transportan corriente de intensidad de 1 ampere y pi ampere, respectivamente. Tal como se muestra en la figura. Determine la magnitud del campo magnético en el centro de la espira semicircular si su radio tiene una longitud de 10 centímetros. ¿Listo, chicos? Me piden campo resultante. Al igual que en el problema anterior y los anteriores, debo graficar primero el campo. Profesor, para el circular notarás que tenemos parte lineal también, ¿no? Esta parte lineal que está arriba, ¿genera campo en el centro? No, ¿te acuerdas? En la prolongación no genera campo. La parte lineal de abajo tampoco, en la prolongación no generan campo. Es decir, que solamente la espira semicircular generan campo en el centro. Dime, voy a colocar o voy a graficar ese campo, a ver, en el centro. Profesor, el campo es en sentido antihorario. Mira, sentido del campo antihorario. Sentido de la corriente antihorario. Por lo tanto, el sentido del campo debe ser entrante o saliente. Saliente, ¿cierto? Entonces, en el centro, el campo número 1 debe ser saliente. Ahí está. Ahora, en el centro también debo graficar el campo magnético generado por la corriente lineal. Pero mira, esa corriente lineal es entrante. A ver, ¿cómo graficamos eso? Regla de mano derecha. Sentido de la corriente, porque es corriente lineal, corriente de dedo gordito, y otros 4, campo magnético envolvente. Esa corriente es entrante, entonces este dedo gordito debe entrar, ¿no? Entrar. ¿Listo? Entra. Y el campo debe estar en sentido horario. En sentido horario. Ya está. Entonces voy a graficar eso. Campo en sentido horario. ¿Listo? Campo en sentido horario. Pero yo quiero graficarlo en el centro. Por lo tanto, en el centro, ¿cómo sería, chicos? En el centro, si tú vas al centro, distancia sería esto. Perpendicular a la distancia y en sentido antihorario sería de esta forma. Ah, entonces tu campo 2 debe estar dirigido hacia arriba, formando 90 grados con esta pequeña distancia que viene a ser R. Ah, entonces, profesor, un campo va hacia arriba y el otro campo es saliente. Dime, si uno es saliente y otro va hacia arriba, ¿no forman o no forman 90 grados? Claro que sí, forman 90 grados. Por lo tanto, sacando el esquema de esta manera. Entonces, podemos decir, se puede decir, que los campos están de esta manera. ¿Listo? A ver, vamos a graficar nuevamente. Los campos están de esta manera. Campo número 2, de esta forma, y el campo número es como un campo saliente, ¿no? Campo número 1, saliente. De tal manera que ambos forman 90 grados. Profesor, si ambos son perpendiculares, el campo resultante, ¿cómo se calculaba? Como raíz del campo 1 al cuadrado más el campo 2 al cuadrado. Ah, entonces simplemente aplico Pitágoras. Claro, perpendiculares aplicas Pitágoras. La pregunta es, ¿cuánto vale el campo 1 y el campo 2? Para eso debemos recordar dos tipos de corrientes, ¿no? Dos tipos de campos, para lineales y para circulares. Entonces, para corriente lineal. ¿Listo? Para corriente lineal, ¿cómo se calculaba el campo? Campo es igual a mu sub 0 por la intensidad de corriente sobre 2pi por la distancia r. Ya está. Entonces, de esa manera tú calculas el campo para una corriente lineal. Ahora, para una corriente circular, recordemos nuevamente, circular. Para una corriente circular, el campo es similar a mu sub 0, intensidad de corriente, sobre 2r, nada más. Nada de pi, entre 2r. Y con eso, chicos, tú vas a calcular el campo número 1 y el campo 2. ¿Listo? Calculemos cada uno de ellos con mucho cuidado, por favor. Campo número 1. Campo número 1. A ver. El campo número 1 es debido a una corriente circular, ¿no? Circular. En este caso, semicircular. Por lo tanto, es un medio. ¿Te das cuenta? Semicircular. ¿Ah? Esto de acá es semicircular. La mitad. Es un medio. Por 4pi por 10 a la menos 7 por la intensidad de corriente. Para I1 vale 1 sobre 2 veces el radio, 2 veces la distancia. Y la distancia vale 10 centímetros. 10 por 10 a la menos 2. A ver, simplifica, tú mismo eres, a ver. 2 y 2 son 4, 4 arriba también se va. Por lo tanto, dime, ¿cuánto vale el campo 1? Arriba solamente te queda pi, claro. Y abajo, 10 por 10 a la menos 2, conocido, ¿no? 10 a la menos 1. Si sube con el 10 a la menos 7, sería por 10 a la menos 6. Profesor, entonces, el campo 1 debe ser pi
microtesla, claro. El campo número 1 debe ser pi microtesla. ¿Listo? Ahora vamos con el campo número 2. El campo número 2, por aquí nada más, a ver, chiquitito. ¿Listo? Vamos a ver. A ver, campo número 2. Dime, el campo número 2 para una corriente rectilínea. Entonces sería 4pi por 10 a la menos 7 por corriente. Corriente para I2 es pi sobre 2pi por la distancia. La distancia es igual a radio, ¿no? En este caso. 10 por 10 a la menos 2. 10 centímetros. 10 por 10 a la menos 2 metros. Simplifica, a ver. Mira, abajo hay un pi, arriba hay un pi. Abajo hay un 2, mitad 1. Mitad del 4, 2. Entonces tu campo 2 te queda como 2pi, ¿no? Entonces tu campo 2 te queda como 2pi. Profesor, abajo me queda un 10 por 10 a la menos 2. Ese es un 10 a la menos 1. Y 10 a la menos 1 sube con el 10 a la menos 7, sería 10 a la menos 6. Dime, 10 a la menos 6, ¿cuánto es? Micro Tesla. Entonces, profesor, usted me está diciendo que el campo 2 debe ser 2pi microtesla. Dime, ya sabes cuánto vale cada uno de ellos, ¿cierto? Uno vale pi microtesla y el otro vale 2pi microtesla. Pero algo te había dicho hace un momento. Recuerda que para operar en Pitágoras tú puedes obviar la parte constante, ¿cierto? A ver, ¿cuál sería la parte constante para ambos? Dime, ¿los dos tienen pi microtesla, sí o no? ¿Los dos tienen pi microtesla, sí o no? Por lo tanto, el campo 2 es como un 2 y el campo 1 es como 1. Entonces, como 2 y como 1. Por lo tanto, con esos valores nada más trabajas. ¿Que sí, profesor? ¿Solamente con eso? Sí, para que no te confundas. Entonces, la raíz del campo 1 es como 1, 1 al cuadrado, más el campo 2 al cuadrado, es como 2, 2 al cuadrado. Dime, ¿cuánto es esto? Como raíz de 5. Profesor, ¿esa es mi respuesta? No, todavía no es. Recuerda que si tú sacaste un término en común, entonces devuélvelo. Sería raíz de 5 pi microtesla. Dime, ¿te quedó claro o no te quedó claro? Obviamente que el problema es más sencillo de esa forma. Por lo tanto, tu respuesta es raíz de 5 pi microteslas. La clave sería la clave C. ¿Listo, chicos? Problema número 7, la C. Y no te olvides que los problemas son más sencillos cuando haces ese tipo de artificios. ¿Listo, chicos? Ahí terminamos los problemas de esta semana. Bueno, chicos, ya terminamos con los problemas de esta semana, así que debes recordar la parte de magnetismo, parte número 1, y ahora te toca a ti desarrollar los problemas dirigidos para casa. Conmigo será hasta otra oportunidad.